Nueva bancarrota que arrasa en el mundo cripto. La caída del exchange FTX. Y no es para menos, ya que dicha bancarrota ha provocado una pérdida de valor del 20% en Bitcoin y del 30% en Ethereum. Y ya no hablemos del resto de altcoins o stablecoins. Pero, ¿qué ha pasado con FTX? ¿Por qué ha quebrado? Y sobre todo, ahora que un actor de renombre ha caído, ¿es el fin del mundo cripto? ¿Era todo una burbuja? Vamos a verlo. ¿Qué es el exchange FTX? ¿O qué era? FTX Exchange fue un exchange de criptomonedas que ofrecía la negociación de una amplia gama de activos digitales. El lugar de intercambio se lanzó en 2019 y contaba con su sede en Hong Kong. De esta forma, FTX ofrecía operaciones al contado y con derivados ultra apalancados. Además, también proporcionaba una aplicación móvil para operar sobre la marcha. El token FTT era el token nativo del exchange FTX y se podía utilizar para pagar las tarifas o desbloquear características especiales. No obstante, la empresa cuyo CEO era Sam Bankman también admitía una gran variedad de métodos de pago, incluyendo transferencia bancaria, tarjeta de crédito y criptodivisas. ¿Quién es Sam Bankman? Pues Sam Bankman es un empresario y gestor de fondos de cobertura, hedge funds, y fue el fundador de FTX, una bolsa de derivados de criptomonedas, y de Alameda Research, su particular holding empresarial, algo así como el Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Bankman nació en Stanford en 1992 y se crió en Londres. Se licenció en matemáticas en la Universidad de Stanford y después trabajó como ingeniero de software en Alphabet, Google, y en Meta Platforms, Facebook. Claro, su figura se hizo especialmente popular a finales de 2022 cuando hace colapsar ambos proyectos, hecho que le hizo perder en apenas una semana todo su patrimonio, unos 16.000 millones de dólares. Aún así, su figura siempre fue especialmente mediática, ya que su riqueza llegó a ser de unos 26.000 millones de dólares, es decir, considerablemente mayor a la de Mark Zuckerberg, cuando ambos contaban con 29 años, contando con portadas en la revista Forbes, Fortune, que lo nombraban como el nuevo Warren Buffett. ¿Cómo funcionaban FTX y Alameda Research? Imagina un festival de música que solo acepta como medio de pago su propio token físico. Y de estos solo tienen una cantidad limitada de 1000 tokens. Sin embargo, 800 de estos 1000 tokens, en lugar de liberarlos, los guardan en reservas. Y solo hay para que opere el público 200. Solo por la escasez y que las personas querrían atesorarlos, el precio de los mismos sube, al menos durante la celebración del festival, claro. ¿Vale? Pues algo parecido, pero un poco más complejo, es lo que ha pasado con FTX. El exchange era creador y custodio de su propio token. Sin embargo, la mayoría de los tokens FTT no estaban liberados, sino que la sociedad paralela de Bankman, Alameda Research, tenía en reservas 3 veces más tokens de los que había en el mercado, con lo cual era fácil calentar el precio de estos y que esos se mantuvieran a buen precio o incluso subieran. ¿Y qué hacía Bankman? Decía que el valor contable de su holding, Alameda Research, era muy alto, ya que estaba muy invertida en FTT, un token que estaba a buen precio porque su holding lo calentaba. ¿Cómo? Pidiendo altísimos préstamos en dólares líquidos respaldados por el valor teóricamente contable de los tokens FTT. De hecho, estos cotizaban a un buen valor. Teóricamente, los préstamos estaban colateralizados. Por tanto, si Alameda pagaba dividendos a sus participantes, más personas querían invertir. Y otra forma de hacerlo era comprando el token FTT en el exchange FTX, que Alameda tenía en reservas. Entonces, dicho token, como su oferta estaba muy controlada y el negocio parecía funcionar, ya que se atendían los compromisos, también se mantenía a buen precio. Una dinámica muy similar a los esquemas Ponzi que tantas veces hemos hablado en nuestros vídeos del Fraubuster. ¿Cómo quiebra FTX y Alameda Research? Lo cierto es que la trampa contable en la que estaba metido Bankman con estos dos proyectos pudo funcionar hasta que Binance se da cuenta de la treta. Y no solo eso, sino que descubrió que Alameda Research podía tener un agujero de 8.000 millones de dólares tan solo apuntalado por el valor contable de sus tokens FTT a mercado, sobre los que el holding seguía apalancándose con préstamos para obtener dólares. Y simplemente para calmar a los bancos y a los inversores seguía calentando el valor del FTT para que el valor de dichos tokens siguiera subiendo y contablemente no pasara nada.
Así pues, Binance, que tenía una importante posición de FTT, quiso venderla para salirse del proyecto. Y como FTX no custodiaba el valor de los FTT que los inversores tenían comprados, sino que la mayoría los tenía en reservas Alameda Research para apuntalar su valor contable, no pudo atender semejante demanda de conversión de FTT a dólares. Que por cierto, esto es una práctica muy parecida a la que hacen los bancos, que en su uso de la reserva fraccionaria apenas son custodios de tu dinero, sino que lo utilizan para otras actividades como invertir, prestar. En ese momento empezó a cundir el pánico entre la comunidad cripto y la mayoría de inversores solo pensaba en deshacerse de sus tokens al precio que fuese, lo que llevó a Binance a querer comprar el exchange FTX para salvar la situación. De esta forma, en apenas 2 días el valor de FTT se desplomó a cero. Todo el mundo quería vender y nadie comprar. Y como el holding Alameda Research estaba muy hiper apalancado usando el valor de los FTT como colateral, al pasar estos a valer cero, tal y como aventuró Binance, a Alameda Research se le quedó un descubierto cercano a los 8.000 millones de dólares. Lo más curioso de todo es que finalmente Binance decidió no comprar el exchange. ¿Por qué Binance no compra el exchange FTX? Que un agente compre otro que está en quiebra y asuma su deuda no es nada raro. Vamos, ha pasado en multitud de ocasiones. Santander compró el Popular por €1. De hecho, en un principio se pensaba, o más bien Bankman hizo creer, que todo este colapso se debía a una situación de iliquidez. Es decir, Alameda podría hacer frente a esta venta de FTTs de Binance. El problema es que no tenían líquido en caja, pero liquidando alguno de sus activos, el problema se solucionaría. Precisamente por esta razón, Binance pensó que era bueno comprar el exchange. Ahora deberían desembolsar esos 8.000 millones de dólares, pero conforme las inversiones de Alameda fueran madurando, Binance recuperaría ese dinero invertido, los 8.000 millones. Pero el problema no era ese, era que Alameda estaba en una situación de insolvencia. Es decir, liquidando todos los activos de Alameda Research, este holding se enfrentaba a un agujero de 8.000 millones de dólares, que como hemos mencionado, estaban apuntalados en el valor del token FTT en el mercado. Finalmente, Binance decidió que asumir este pufo no era recuperable, ni siquiera con posibles proyectos futuros, o era muy difícilmente recuperable, y por ende, no merecía la pena. En definitiva, un nuevo colapso en el mundo cripto que, lejos de hacernos pensar que Bitcoin, por ejemplo, es una estafa, nos debe advertir de que existen muchos estafadores que se aprovechan del desconocimiento masivo del mundo cripto para robar a los demás. Pero insistimos, esto no quiere decir que Bitcoin sea una estafa, de igual manera que los dólares o los euros no lo son. Aunque eso sí, hay estafadores que se aprovechan de ellos para montar chiringuitos financieros. Y es que desgraciadamente el mundo cripto está lleno de estafadores y pseudoesquemas Ponzi, por lo que estas purgas en el futuro van a continuar dándose. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, está pidiendo una mayor regulación después de este colapso de FTX y afirma que necesitamos hacer esto de manera estable. Todo esto se da mientras Caroline Ellison, directora ejecutiva de investigación de Alameda, está intentando huir a Dubái. Todo muy normal. Espero que te haya gustado este vídeo. Te dejo por aquí nuestra lista de reproducción del Fraudbuster y no te olvides que puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos contenidos.